Ilaya Maya y Portal Hidalgo presentan La Puerta Ancestral. Ingresa por la puerta que te llevará al mágico mundo espiritual de José Chávez. Tarot, medicina ancestral, numerología, astrología y mucho más. Temas holísticos y espirituales que te ayudarán en tu bienestar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su servidor José Chávez en un programa más de La Puerta Ancestral, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, para el mundo entero. Bueno, yo les saludo ya a las personas que están sintonizándonos a partir de este momento, que vamos a iniciar con un tema muy interesante. Y bueno, en esta noche y en esta semana vamos a estar hablando del despertar de la conciencia, algo que hoy en día la humanidad precisamente está en ese giro, en ese movimiento, en base a la pandemia que nos tocó vivir y que de alguna otra manera nos hace despertar en algunas cuestiones que tenemos dormidas, y el despertar inclusive para ir en busca de esa transformación espiritual que tanto necesitamos hoy en día en el mundo entero. Y bueno, en esta noche, amigos, amigas, yo les invito a que compartan este programa en esta noche, y también les invito a que le den like a la página de Ilaya Maya, que se suscriban al canal de Instagram José Chávez Ilaya Maya, y en YouTube José Chávez Ilaya Maya. Así que en esta noche yo también quiero presentar a mi compañero de mesa de trabajo, y es un gusto saludarte, Francisco. Buenas noches. Buenas noches, maestro José. Pues realmente es un privilegio estar aquí con usted compartiendo mesa. El día de hoy empezamos en esta semana un tema que, como usted bien lo mencionó, nunca mejor momento para tratarlo, ya que efectivamente, como usted lo dijo hace un momento, la pandemia abre este portal de oportunidad, ¿no? Para que precisamente la gente o mucha gente haya sentido lo que viene siendo el llamado espiritual, esta parte de empezar a darse cuenta que hay cosas más importantes que las cosas materiales, y que ese es el primer síntoma que empezamos a notar de que el despertar de la conciencia empieza en nosotros, ¿no? A darnos cuenta que lo importante empieza adentro de nosotros. Hablar del despertar de la conciencia es hablar de grandes personalidades que en algún momento de la vida han tratado este tema. Y si me voy a pensar ahora sí que en personajes que despertaron la conciencia de una manera muy abierta, bueno, pues podemos hablar del Maestro Jesucristo, del Maestro Krishna, ¿por qué no de la Madre Teresa de Calcuta, del doctor Deepak Chopra, en fin, de muchos seres de luz que están adelantados precisamente a esa parte de tiempo? Pero el despertar de la conciencia, Francisco, va más allá de lo que es la parte terrenal a el reencuentro con la parte espiritual. Es un cambio rotundo de ver todo hacia afuera, y es una tendencia a volver hacia adentro, volver al principio básico, ¿no? Precisamente muchas personas platicando sobre este tema me comentaban, ¿y por qué antes era más fácil que las personas pudieran llegar a ese estado de conciencia pleno, ¿no? Pues yo creo que porque no tenían tanta tecnología. Tal vez la tecnología tiene esa parte negativa, donde nos abstrae del interior, nos lleva siempre al exterior. Y ahora, como usted bien lo mencionó hace un momento, las circunstancias del planeta
nos ocurrió en el planeta algo que tenía mucho tiempo que no pasaba. Yo creo que si nos remontamos al pasado, a la historia de la humanidad, solamente la peste negra en la Edad Media fue algo muy parecido a esto. Obviamente nosotros tenemos la tecnología ha ayudado en eso, que esta pandemia no se haya convertido en una peste negra como lo ocurrió en ese entonces, en la cual se eliminó prácticamente a la mitad de la población de Europa, y que en este momento estaríamos en una situación igual si no fuera por la tecnología y el desarrollo de la medicina, ¿no? Pero también trajo como consecuencia el volcar a la gente a regresar y a guardarse en sus casas, y esto trajo un sinfín de consecuencias, tanto positivas como negativas, porque al igual de que hubo alguien que se pudo encontrar o que sintió este llamado del despertar de la conciencia, que es básicamente vamos a ponerlo así, es el empezar a creer que hay algo más que lo que somos, o un viaje experimental propio, ¿no? Claro, un gran comienzo de un viaje sumamente estupendo, y diría yo nunca se termina ese viaje, ¿no? No, porque es parte precisamente del descubrir, amigos, amigas, esa parte de esencia de tu propio ser, ¿no? Sí, dice el Tao, que es una filosofía oriental, dice el Tao, que literalmente significa el camino, explica precisamente cómo lo importante es el viaje, no el destino. No concentrarnos en el destino, a ver a dónde vamos a llegar. Nosotros, maestro, lo más probable que nunca lleguemos a esa clarividencia, a ese completo despertar de conciencia. ¿Por qué no? Pero a esto voy. Pero lo importante, creo yo, es disfrutar el camino hacia él. De eso es de lo que se trata, y esa filosofía a mí me encanta presente porque trata ese punto. No obsesionarnos con el fin. Igual en las experiencias de vida que vienen, por eso manejamos otros temas, maestro, como la reencarnación, porque precisamente esa es la misión última del espíritu humano, ¿no? El llegar a esa perfección para regresar a la fuente principal. Es un propósito hermoso y muy loable, pero por eso nos vamos a perder el viaje en sí. Yo creo que no hay que dejar nunca de estar en el aquí y en el ahora, y precisamente encontrarnos en el camino. No concentrarnos ni obsesionarnos con el final, porque a lo mejor en esta vida o en alguna otra no vamos a llegar ahí, pero vamos a seguir haciendo el intento. Bueno, pues amigos, amigas, yo les invito a que hagan esa parte de inducción, que hagan esa parte de ejercicio, donde puedan experimentar ese viaje a su yo interior, hacia su ser interior, para que empiecen a redescubrir y empiecen a activar ese ADN, porque curiosamente tiene se registra a nivel celular, ¿sí? Y se debe de reactivar ese ADN para que usted pueda descubrir quién y quién eres precisamente en este momento dentro de esa parte de el despertar de tu propio ser. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en este mundo terrenal, pero estamos de paso simplemente, Francisco. Claro. No le encontramos ni un sentido a... Vivimos de forma automática. Así es. Y cuando nos empezamos a hacer... Pasa la amanecía el reloj. Exactamente. El tiempo se convierte en el tirano del ser humano, ¿no? Y en el momento que el ser humano empieza a hacerse las grandes preguntas, maestro, de ¿quién somos? ¿A dónde vamos? Dios existe, ¿por qué estamos aquí? Cuando empiezan a surgir... Nos duele. Exacto. ¿Por qué nos duele? Cuando empiezan a surgir todas esas preguntas en nosotros, es precisamente cuando surge el llamado del despertar de la conciencia, porque son preguntas que no las vamos a poder contestar de afuera. Decía un filósofo que creo que griego, que me encanta esa frase de: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Por qué? Porque nosotros somos una expresión de Dios. Entonces, en el momento que nos empezamos a conocer a nosotros mismos, podemos conectar con Dios, podemos empezar a atisbar lo que es Dios, porque una de las leyes del hermetismo nos dice que como es arriba es abajo, como es allá afuera en el universo, así somos nosotros un pequeño universo en miniatura. Así es, maestro.
Bueno, pues amigos, un tema de verdad bien controversial, fíjense, y más en este momento donde la humanidad está en busca precisamente de un despertar, de un entender a su ser, de entender a su espíritu, de ensalmar a su espíritu, de alabar a su espíritu, de alabar a la naturaleza, a la madre naturaleza, a la esencia como individuo, como persona. Y un escritor estadounidense muy famoso, el doctor Deepak Chopra, bueno, hace referencia en algunos de los libros precisamente que él ha escrito sobre este tema, sobre el despertar de la conciencia. Dice, imagínate, dice Deepak Chopra, imagínate el océano, imagínate que tú eres una ola de ese océano, ¿sí? ¿Qué tan grande, qué tan inmenso puedes, ¿sí?, introducirte al mismo océano, ¿sí? Y qué tan grande puede ser el introducirte a tu propio yo, ¿sí? Y hacer activar, hacer explorar cada una de las partículas de las células, hacer activar cada una de el ADN que tiene cada célula, y marcar una inducción a ese mundo que tiene que ver precisamente con el volverte más humano, más humanista, el volverte más consciente, el volverte más persistente ¿sí?, el volverte a lo mejor un poco, ya dije consciente. Sí. Ya había dicho consciente. Bueno, el volverte simplemente esa parte que tiene que ver con los mundos, esa parte, esa célula que tiene que ver con los mundos. ¿Por qué? Porque entras a una inmersión que tiene que ver con el mundo natural y con el mundo de el desarrollo curiosamente espiritual. Y volvemos a los temas que habíamos tratado en semanas anteriores. O sea, es volver a enterarnos y a darnos cuenta que el mundo espiritual ahí está y nos está esperando. Y ese es también la forma de, como usted bien lo decía, cuando queremos empezar este despertar de la conciencia, tenemos que empezar a tener más que empatía por los seres humanos que nos rodean, por los animales, por la naturaleza. Tenemos que empezar a tener un sentimiento de compasión, pero no de esta compasión de que nos da pena el otro, no, ponernos en el lugar del otro y decir, esto es lo que esa persona es y no tengo que juzgarla. No tengo que juzgar lo que es ni lo que hace, simplemente tengo que entenderlo y yo hacer lo propio, ¿no? Entenderme y sin juzgarme también. Es el nacer de nuevo a la vida, ¿no? Sí, a la vida tanto espiritual como física, sí, porque precisamente hay doctrinas como el movimiento gnóstico que nos dicen que de hecho hay que matar lo que vienen siendo los agregados psicológicos para dejar perfectamente surgir esa chispa divina, ese pequeño 3% de conciencia divina que está ahí en nosotros, y que si la dejamos salir, si la descubrimos de todos estos agregados psicológicos, lo que vamos a lograr va a ser darnos cuenta de la maravilla que es vivir, la maravilla que es saber que Dios existe, ¿no? Que existe Dios, que existe la vida, ¿no? Porque creo que dentro de esa rueda del mismo pues de la creación, maestro, o del mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y es una revaloración. Ahorita que menciono esto de la creación, es un momento muy importante también para la mujer. Es un momento de revalorización de la mujer, en el sentido de que la mujer es la creadora de vida.
La mujer es la que puede crear vida, así que hay que agradecer precisamente el milagro de la vida que solo se puede gestar a través de una mujer, y eso es muy importante. Recuerdo que en un pasaje bíblico Jesús le preguntan que cuándo va a venir, cuándo es el tiempo del regreso de esta conciencia precisamente, de este nuevo reino, ¿no? Y les dice él, en el momento que tú veas a una mujer cargando un cántaro y vaciándolo en una fuente, ese será el momento. Y precisamente nos encontramos en la era de Acuario, que es representada por una mujer. Por una mujer y el cántaro. Y el cántaro. Entonces, creo que es el momento, creo que como humanidad estamos en un momento sumamente importante, porque estamos viendo cambios no nada más económicos, geológicos, físicos, espirituales también, maestro. Bueno, pues amigos, amigas, el tema es interesante. A mí me gustaría que usted participara y que usted mismo se hiciera las siguientes preguntas. Si usted está dispuesto a despertar en este mundo, en este momento, la conciencia, simplemente atrévase, inténtelo. Y le digo, inténtelo y apruébelo, vaya a realizar esto, porque de usted depende que a partir de este momento usted entre a esa parte de donde vaya a tomar esa decisión y entre esa parte de giro, Francisco, donde pueda encontrar esa parte de equilibrio, donde pueda encontrar esa parte. Esa es la parte, la palabra clave creo que es esa que acaba de decir, equilibrio. Todo en la vida debe de ser un equilibrio. No terminar de creernos que somos los reyes de la naturaleza, que somos los que realmente, por el simple hecho de tener a lo que le llama conciencia el común de la gente, que es el ser un animal tecnológico, ser un animal que tiene capacidad de raciocinio. Hay muchas personas que piensan que eso es ser un ser consciente, y realmente ese es el gran problema, porque ese es el fantasma que nos persigue toda la vida, creyéndonos personas despiertas y conscientes cuando en realidad estamos dormidos. Vivimos, como usted bien lo mencionó, en un círculo vicioso de automatismo. O sea, desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos persiguiendo una zanahoria, ¿no? Así como un conejo que siempre está persiguiendo una zanahoria. Al principio, desde los 5, 4 años nos dicen que tenemos que ir a la escuela a aprender algo para que después podamos con ese algo que aprendimos sobrevivir y a llegarnos de cosas materiales que nos tienen atados siempre al iPhone nuevo, a la computadora nueva, al carro más nuevo. O sea, siempre estamos correteando a esa zanahoria. O sea, desde que nacemos hasta que morimos nos tienen de verdad en este sistema de consumismo que nos impide, precisamente, como siempre estamos persiguiendo lo de afuera, nos impide darnos cuenta que lo realmente importante está adentro. Y entonces nunca volteamos hacia adentro. Hay muchas personas que jamás se hacen esas preguntas de las que decíamos. Nunca se preguntan por qué están aquí, para qué están aquí, por qué, cuál es su misión en la vida. Y cuando una persona viven por vivir, y cuando una persona ya se empieza a hacer estas preguntas, pues llegan a programas como La Puerta Ancestral, maestro. Llegan a programas donde precisamente de una u otra manera se les allegan temas en los que les hacen cuestionarse su propia existencia, y que aquello que dudaban o que oían como algún comentario de alguna persona ignorante, ¿no? Que decían, ay, los fantasmas no existen, ¿no? Claro. O sea, y resulta que sí, que científicamente está comprobado que existen, ¿no? Entonces, el alma es un mito, dirían los escépticos, ¿no? Hoy en día está comprobado que tiene un peso. Que específico, efectivamente, 0.25 gramos. Si no mal, y aparte funciona con una carga eléctrica de 0.5 volts. Entonces es algo medible. Cuando hay algo medible, la ciencia dice esto existe. Entonces esos datos nos ayudan precisamente a darnos cuenta que vivimos cerrándonos los ojos a nosotros mismos con el pretexto de que estamos despiertos, ¿no? Fíjate, Francisco, que
cuando realmente el ser humano va en busca de un despertar de la conciencia, lo primero que hace es abrir los ojos a la realidad. Y hay un refrán que dice, y lo voy a tocar, amigos, amigas, aquí precisamente en el programa, es un refrán muy fuerte, muy pesado, y a lo mejor usted pueda sentirse un poco incómodo por cómo lo voy a referir, pero lo voy a referir sin ninguna cuestión de malicia, ¿no? Pero sin tratar de ofender a nadie. Y sin tratar de ofender a nadie, obviamente. Decía mi abuelo, que en paz descanse, que la filosofía popular siempre tenía la verdad. Y hay un refrán que dice que los perros abren los ojos a los 15 días y los humanos luego nunca. Luego nunca. Sí, y luego nunca. Entonces, cuando nosotros nos decidimos, amigos, amigas, a abrir los ojos a la realidad, simplemente empezamos a redescubrir todos esos dones, esas facultades, esas cualidades, esas virtudes, ¿sí?, que están ahí dormidas de alguna u otra manera, atrapadas, y que no les generamos esa parte de evolución, esa parte de vida, y que de alguna otra manera nos genera cierta limitancia, ciertos miedos, y los miedos... El miedo es el freno. Precisamente el estancamiento. Usted ahorita que mencionó este dicho, yo me acordé de un pasaje bíblico también. A lo mejor cito mucho la Biblia, pero porque creo que es un gran documento donde hay mucha sabiduría. La cosa es tomarla como lo que es un libro de mucha enseñanza. Y hay un pasaje donde Jesús dice, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche, ¿no? Y es precisamente eso, el que no quiere abrir los ojos a una nueva realidad nunca va a poderla ver, porque nadie puede hablar de lo que no conoce. Entonces, primero tenemos que abrir la puerta a otra realidad, a otra forma de vivir la vida, a otra forma de creer que se puede vivir la vida. Porque yo con algunos compañeros hemos tenido pláticas muy profundas sobre esto, pero llegamos en ocasiones a conclusiones como esta de, o sea, hay que ser parte de este mundo, pero no hay que dejar que el mundo nos absorba. O sea, hay que trabajar, hay que ganarse el sustento, sí, pero no de una forma que te prive y que te consuma tanto el tiempo como la vida, para darte tiempo, porque al final de todo eso se reduce en tiempo, de empezar a buscar lo que de verdad importa, ¿no? Que es lo que usted mencionaba. Nadie puede hablar de telequinesis, telepatía, bilocación, o sea, todo este tipo de cosas que son habilidades que tiene el ser humano, que ahí están dormidas, ¿no? Y que no podemos acceder a ellas porque efectivamente se nos ha dicho que todo eso es imposible, que todo eso es una idea que tiene gente ignorante, ¿no? Simplemente el despertar es dejar de ser esclavo, ¿no? Esclavo al sistema. Al sistema. El sistema está hecho especialmente para mantenernos hechos unos esclavos en toda la extensión de la palabra. Antes... O a tu propia mente también. Sí, pero la mayoría de los programas que traemos son implantados desde que somos pequeños, maestro. Y algunos podríamos decir que desde el mismo vientre, ¿sí? De forma epigenética ya traemos programas. Entonces, cuando llegamos a este mundo, pues nos dicen desde niño azul, niña rosa, y empezamos, desde ahí empiezan programas, ¿no? Tum, 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 hasta que somos adultos y tenemos carreras y todo, y resulta que pues si no ganas lo que están esperando que ganes, pues ya eres un fracasado. Y yo conozco a muchos fracasados que son muy felices. Realmente conozco a mucha gente que simplemente, amigos, yo creo, Francisco, que en ocasiones también debemos de dejarnos llevar con nuestra voz interior, con la voz que de alguna u otra manera
nos habla nuestra propia alma, nuestro propio espíritu, nuestra propia esencia. Esa divinidad suprema existe, amigos, amigas. Tu espíritu existe, tu ser guía existe, y te habla, pero no te permites. Si no tienes oídos, no escuchas. Exacto. Lo que tú dijiste, ¿no? Ahorita del pasaje bíblico, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, yo te invito, amigo, amiga, a que dejes de ser esclavo de tu mente. Te invito a empezar a darte la oportunidad de escuchar los mensajes que habla tu espíritu, que habla tu ser interno. Abre los ojos a la realidad, abre los ojos a la vida. Tienes que aprender a volver a darle forma a tu propia esencia y descubrir quién eres realmente como persona, como ser, como individuo, como padre, como hermano, como novio, como amigo. Todas son formas de amor. ¿Y por qué siempre nos hemos de encasillar solo en el amor de padre e hijo o en el amor de pareja, cuando hay muchas otras formas de expresar el amor, ¿no? El camino siempre es, de alguna otra manera, con evolución, es de alguna otra manera hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Y el Maestro Jesucristo como tal, como un ser que despierta la conciencia a un tiempo muy esencial, nos dejó grandes vestigios. ¿Por qué? Porque nos enseñó el amor precisamente a nuestros semejantes. Es el primer mandamiento, ¿no? Es el primer mandamiento. Así es. Sí. Todo, diría, no soy partidario de Arjona, pero tiene una canción que dice, todo se resume en amor. Ve y practícalo. Y quítate de estarte encasillando, porque aquí no estamos hablando, amigos, amigas de la Puerta Ancestral, no estamos hablando de que vayan a una iglesia, a un culto, a una creencia, no. Estamos hablando de conceptos universales, ¿no? Estamos hablando de conceptos que no es lo mismo la religión que la espiritualidad. Claro. O sea, son cosas completamente diferentes. Religión, de hecho, viene de religare, que es arrebañar, juntar, aglomerar. Y la espiritualidad tiene una referencia, obviamente, al alma, a lo interno. Entonces, es completamente diferente una religión a la espiritualidad. La espiritualidad muy bien puede ir pegada o unida a una religión, pero una religión no necesariamente tiene que estar unido a la espiritualidad. Entonces es muy bueno hacer esta pequeña gran diferencia para que nos demos cuenta que, y cada vez es más, maestro, gente que empieza a decir, yo no tengo una religión, yo creo en Dios. Creo que hay algo. Creo en la energía, creo en la vida, creo en la esencia. Exactamente. Hay más gente que cada vez más creen en algo superior, pero no necesariamente en que alguien en la tierra lo representa. Así es. Amigos, amigas, el despertar simplemente es un proceso de aprendizaje. Ya lo dijo Francisco, tenemos que aprender a soltar todo aquello que nos está lastimando, que nos está limitando, que nos está obstruyendo, que nos está confundiendo. Tiene que aprender usted y yo mismo, amiga, a confiar en la vida terrenal que nos está tocando vivir en este momento, para que así podamos darle forma, darle rumbo a nuestra propia esencia. Y todo a través de ¿qué? A través de la verdad, a través del pensamiento positivo. Claro, porque el pensamiento como tal tiene poder, tiene vida. Y tiene polaridad. Ya habíamos hablado en los otros programas, maestro, que todo en este planeta nos muestra una polaridad, positiva y negativa. Entonces, en nosotros está tomar este pensamiento positivo y llegar a aterrizarlo más que en nuestro entorno, primero en nosotros, porque si nosotros cambiamos, cambia nuestro entorno. Entonces, en el momento que
cambiamos esa actitud negativa en una positiva en nosotros mismos, los que nos rodean nos van a ver diferente y nos van a tratar diferente, y entonces nuestro entorno por sí solo empezará a cambiar. Y aquí hay algo que me gustaría mencionar, maestro, que es muy importante. Se llama la teoría del centésimo mono. Esta teoría nos dice que precisamente, como en todo cambio en el ser humano y en toda sociedad, se necesita llegar a un 1% de esa población que cambie o que cree una nueva forma de pensar o una nueva idea, y entonces poco a poco ese 1% va a hacer que esa sociedad, ese pueblo, esa ciudad, ese país, o en nuestro caso, nuestro propio mundo, empiece a cambiar esta forma de pensar que hasta hace unos cuantos años estaba basado en el capitalismo rapaz, en esta economía en la mentira que forma la propia mente. Sí, y que es vivir en el mercantilismo. Todo tiene un precio, todo cuesta, incluso llegó a haber, maestro, el descubrir nuestra conciencia por medio del dinero, ¿no? Desgraciadamente, el mundo está precisamente así evaluado, ¿no? Cuantitativamente, ¿sí? Y digo cuantitativo, ¿por qué? Porque es en base a lo que... al precio. A lo que puedes contar, esa como te evalúan, esa como te puede tratar la misma sociedad. Y creo que todas esas son falacias, son mentiras que va generando tu propia mente y que no te va dejando evolucionar, que no te va dejando seguir hacia adelante a través de a lo mejor de ese mismo sistema de creencias desconocidas o conocidas inclusive, que te va poniendo las mismas religiones, ¿no? Las religiones, la economía, la política van creando en nosotros programas con los cuales, como máquinas vivas que somos, pues precisamente se van implantando, y ellos saben cómo hacerlos. Estos sistemas tienen décadas, podría decir yo siglos, usándose, en los cuales al ser humano se le enseña a ser una persona funcional para desarrollar ciertos empleos, ciertas actividades que sean productivas para estas élites, para estas personas que realmente terminan siendo las beneficiadas por el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, estos programas podemos nosotros empezarlos a cambiar, maestro, precisamente desde este punto donde podamos empezar a abrir la conciencia y darnos cuenta que podemos hacer de nosotros lo que querramos. Podemos ser o aquellos dioses de los cuales nos habla la Biblia, que podemos ser iguales a Dios, ¿no? Como podemos ser también seres mezquinos y llenos de partes negativas que no nos dejan crecer. Nosotros tenemos la elección, y esa es una forma de saber si estamos en el camino de la conciencia, precisamente de la apertura de la conciencia, el saber si somos capaces de darnos cuenta que seguimos dormidos. Amigos, amigas, tenemos que aprender a vivir un presente, tenemos que aprender a despertar y a darnos la oportunidad de vivir un presente, salir de esa parte de ilusión, amigo, que te va encerrando en esa parte mental que te hace quedarte frustrado allá en el pasado, o que te remontas a un futuro donde nada más es imaginativo, o donde nada más programas y proyectas mentalmente. ¿Por qué? Porque empiezas a contar las vaquitas y las burritas antes de haber nacido, ¿no? Así es. Antes de haber nacido. Así que déjate llevar, déjate fluir con la misma esencia de la misma naturaleza, déjate fluir con tu propia energía. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que estás vivo. Enséñate a despertar, enséñate a resistir en esta vida. ¿Para qué? Para que puedas encontrar esa parte de equilibrio y esa parte de evolución como persona y como ser humano, Francisco. Sí, maestro, realmente cuando empezamos a darnos cuenta, o cuando reconocemos, primero, que estamos dormidos,
que necesitamos despertar, entonces buscaremos esos caminos para poder despertar. Si no queremos admitir que estamos dormidos y creemos que por ser un animal racional ya tenemos conciencia de lo que somos, pues estamos mal, porque nos estamos cerrando precisamente la puerta a ese nuevo mundo que es el interiorizar, al darnos cuenta de que no estamos tan despiertos como pensamos, que necesitamos de verdad abrir la conciencia y que el primer paso es, como diría un filósofo griego, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, en el momento que admite uno eso, el abanico de oportunidades se abre y entonces te das cuenta que el plan es perfecto. Cuando uno se da cuenta, amigos, amigas, que el plan es perfecto, que de verdad todo está pasando tal como debería de ocurrir, preguntémonos. Aquí es donde empiezan las grandes preguntas, maestro. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de aquí? Y en vez nos dice, ¿por qué no soy feliz? ¿O por qué sí lo soy? Exacto. Porque también al preguntarse por qué uno es feliz tiene sus bemoles, ¿no? Hablamos de casos en los que la gente dice, yo soy feliz, tengo carros, casas, dinero, buen trabajo, pero en las noches llora de soledad. Está solo. Exacto. Entonces quiere decir que hay algo que no encaja, ¿no? Quiere decir que todo eso, bien dicen los que son muy materialistas, citan mucho un dicho de que el dinero no es la vida, pero cómo quita las penas, ¿no? O sea, sí, pero por un momento lo hace. ¿Por qué? Porque es un espejismo. Es un espejismo que si vivimos nada más en ese espejismo, siempre sentiremos que nos falta algo. Y cuando vivimos en ese espejismo y nos damos cuenta que de verdad nos falta algo, es cuando podemos empezar a creer que estamos en el camino de la apertura de la conciencia. Porque a pesar de tenerlo todo, nos falta algo. Bueno, pues amigos, amigas, yo quiero saludarle a usted que nos está sintonizando en este momento. Está Carlos Sánchez en Queréndaro, Michoacán. Francisco Cervantes también está viendo el programa. Blanca Azucena Alcántar Medina, gracias por estar viendo. Miguel Álvarez allá en Los Ángeles, California. El señor Efraín Rodríguez Lechuga, nuestro señor productor, un saludo, por cierto. Francisco Cervantes, buenas noches, maestro José Chávez. También te hace falta saludar a Francisco, pero bueno, yo te saludo por él, Francisco. Gracias, maestro. Alexa Sánchez, también está Roberto Guevara, María Álvarez hasta Houston, Texas, Patricia Madrigal, Javier Rodríguez Morajón, en Cuba, La Habana, Cuba, Chantal Sandoval, dice Javier Rodríguez Morejón, dice saludos al programa, buenas noches José y Francisco. Gracias, muy bien. María Guzmán también está viendo el programa. Ernesto Villicaña, allá Carolina del Norte. Ernesto, un saludo para ti, para tu mamá, tu papá, por cierto, acaba de ser tu cumpleaños en días pasados, felicidades. José Luis Murillos, se está repitiendo el audio y marca un eco por allá, producción. A lo mejor luego prenden por ahí aparatos. Pero gracias, José Luis. María Guzmán, saludos José Chávez. Nancy Álvarez está viendo el programa. Rosa Aurora Mendoza también. Vivi, Gerandis también. H. Bendiciones desde La Habana, Cuba. Vivia, saludos padrinos desde Mexicali. Dice Gerandis, voy a compartir el programa. Gracias. Jonathan Favela. Jonathan, es un amigo que está en Estados Unidos. Él está en el estado de Colorado, si mal no recuerdo. Un saludo hasta allá, Jonathan. Bueno, pues ahí un saludo a John Favela. Rocío Ortiz también está por aquí. Rox, feliz cumpleaños, Rox. Que te celebre muy bonito. Bueno, pues felicidades por ahí. Francisco Cervado, buenas noches. Otra vez, Obed Chávez y María Anguiano también están viendo el programa. Gracias por estar noche a noche con nosotros. Tutur Nava, saludos padrino. El maestro Arturo Tobar Salazar también está esta un noche, abrazo, maestro Sato. Escuchando el programa, maestro Sato. Un programa muy interesante que por ahí Así tuvo el día viernes, sí. Argentina, el sábado, ¿no? ¿Qué día fue?
El sábado. El sábado tuvo un programa hacia... No, pero yo decía del programa con usted que tuvo aquí el día viernes. El día viernes que estuvo a reventar el maestro Sato, pero ya hizo el compromiso que va a venir con nosotros pasando esta parte. Eso espero, me gusta. Me invita el maestro para estar aquí con ustedes. Claro que sí, cómo no. Gaby Maldonado también está viendo el programa. Si mal no recuerdo, ya va a estar por allá por mi pueblo, la capital del mundo, Poturo, Michoacán. Huicho Cantarín, bueno, Huicho hasta se puso corbata para estarlo saludando. Juan Cornejo, también allá en California. Alejandra Guzmán, muy buenas noches. Beto Ortiz, por cierto, excelente cantante, músico norteño. Jazmín Duarte Suárez, amiguita, un saludo por allá. Benito Juárez, a Cami, a John Cortés. Sergio Castillo también está viendo el programa allá en La Habana, Cuba. Pronto vamos a estar por allá si Dios nos lo permite. Arturo Ismael Ibarra. En fin, ojalá y que no nada más nos manden saludos, ojalá y puedan... Les damos el teléfono, maestro, para que se comuniquen con nosotros aquí a la cabina. El teléfono es el 44 31 81 37 49. Lo repetimos una vez más. Claro. 44 31 81 37 49, para que nos digan si ellos han encontrado estas señales, ¿no? De la apertura de la conciencia en sus vidas, si hay algo que ha tocado sus vidas y que los haya entrar en este camino de la conciencia. Luego muchas veces, Francisco, amigos, amigas, nuestra propia naturaleza, nuestro propio ADN nos hace despertar y nos hace vivir una serie de sintomatologías que nos está anunciando precisamente esos cambios que tienen que ver con ese despertar, no nada más de la conciencia, sino con ese despertar en todos los ámbitos, en todo lo que rige nuestra propia esencia y nuestra propia vida. Y muchas veces nos sentimos cansados del cuello, nos sentimos agotados, con fatigas o dolores constantes de cabeza, y no le encontramos un porqué. ¿Sí? Ciclos diferentes de sueño también. El hecho de tener periodos de 2 o 3 horas de sueño, tener que levantarse, incluso hacer alguna actividad para volver a poder dormir, es uno de esos símbolos, precisamente estas características que van tomando un poco de que la medicina igual podría decir es un desorden del sueño, ¿no? Pero en realidad no lo es así, maestro. Miren, a ver, ahorita tenemos una imagen precisamente en este momento en la pantalla donde está precisamente un ser humano con ciertas estrellas alrededor de lo que es la parte de la cabeza y una serie de lucificaciones que hacen estas estrellas, que precisamente habla precisamente sobre esa parte de movimiento que tiene que ver con nuestra energía y que nos hace que vayamos a encontrar esa parte de no nada más del despertar de nuestra propia conciencia, sino que nos hace ir a dejar a un lado esa parte que nos hace esclavos de nuestra propia mente, de nuestras propias ideas, y que de alguna u otra manera nos está anunciando fuertemente cómo viene esa parte evolutiva dentro de nuestro propio ser para descubrir la realidad y vivir lo que yo creo nos anuncia esta parte de despertar de la conciencia en todo su esplendor de la palabra, de vivir en libertad, Francisco. Y en plenitud, porque los programas psicológicos que tenemos ahora no nos dejan vivir en plenitud, nos atrapan, mejor dicho, nos atrapan en un pequeño mundo donde, como a los animalitos, ¿no? Nos tienen en un corralito donde, no sé si usted sepa, maestro, pero por ejemplo a las vacas, cuando quieren que den más leche, pues les ponen música clásica, una música tranquila, les ponen luces tenues, nunca se dan cuenta ellas cuando es de día, es de noche, simplemente están en un ambiente muy tranquilo, muy relax. Entonces ellas dan leche
una y otra vez. O sea, pierden el ciclo de natural, ¿no? De su naturaleza, de día y noche, de si están o no preñadas. Entonces, pierden estos ciclos. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Nos crean este corralito donde pues tenemos todos los teléfonos, las computadoras, todo aquello que necesitamos según nosotros para estar bien y felices. Entonces se nos da eso y se nos dice, tienes que ser feliz, tienes que estar completo con esto, no pidas más, aquí está lo que ocupas y no te salgas de ahí. Pues amigos, usted tiene que ir en busca de esta parte de despertar. Despertar simplemente es encontrarle sentido a la vida. Despertar, amigos, amigas, es darte cuenta que la vida no es un juego, ¿sí? Sino que la vida es un proceso de aprendizaje constante E interminable. e interminable, claro, porque hasta para morir se aprende. No, y hasta ya sabemos que aun cuando morimos, ahí no termina la jugada, ¿no? No. Entonces, más bien... Hablamos de la reencarnación. Claro, por eso todos estos programas, amigos, han tenido una secuencia. Necesitan tener un camino muy definido para que ustedes nos acompañen en este camino del despertar de la conciencia con todas las bases, maestro, del por qué estamos tocando estos temas. Precisamente después de este tema, algo que sería muy... productivo, muy benéfico para nuestro público, sería hablar ya de las partes energéticas del cuerpo. Hablemos de los chakras, subchakras, y entonces nos vamos a dar cuenta que somos más de lo que nos vemos todos los días, ¿no? Hay mucho más. Y usted empezaba a manejar con estas imágenes que están pasando precisamente a nuestras espaldas lo que representa despertar la conciencia. Pero vamos a hablar de todo ello gradualmente dándoles primero las bases. Por ejemplo, este programa, maestro, estamos hablando de las bases de lo que es el despertar de la conciencia, pero el día miércoles y el día viernes vamos a ver aspectos que nos dicen cómo sabemos si estamos despertando o no la conciencia, o cómo estamos recibiendo el llamado, cómo vivimos nuestra espiritualidad. Exacto, eso es sumamente importante. Ya lo mencionaba yo hace un momento. O sea, confundimos muchas veces. O sea, los términos nos han han implantado los términos de tal forma de que nos hacen creer que una persona sumamente religiosa forzosamente es espiritual. Y la experiencia nos dice que no es así. Llegan a victimizar, ¿no? Y te victimizan, y como diría ese meme tan famoso, ¿no? Se hacen las víctimas. O sea, sí, claro, es eso, que el ser humano prefiere hacerse la víctima que entender que él tiene la capacidad de cambiar eso que le hace sufrir. Esa parte que tiene que ver con la comodidad, ¿no? Sí, porque la zona de confort. La zona de confort, porque simplemente está que te das para allá y te menea y te trae para acá y no le das sentido a la vida y no le encuentras una preocupación a la misma y no le encuentras un aprendizaje a la misma y total, pues ya estás aquí y caes en esa parte de conformismo. Mas sin embargo, amigos, amigas, el despertar es dejar de verte a ti mismo como una víctima para convertirte en dueño y creador de tu propia vida. ¿Sí? Fíjate hasta dónde va. Y destino. Sí. Y lo que le viene, Francisco. Sí, no, y lo que viene después del destino, que es algo sumamente interesante. Ahorita que mencionó eso, maestro, me acordé de aquel anuncio de Alcohólicos Anónimos que decía: es que en mi pueblo decían que o borracho o loco, y pues yo no quería ser el loco del pueblo, ¿no? Entonces eso nos habla de las limitadas oportunidades que tenemos los seres humanos cuando nos encerramos en este mundo pequeño en el que nos atrapan. Y cuando queremos salir, no hay que ir hacia afuera, hay que ir hacia adentro. Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser uno mismo. Y aparte, echarse ese clavado hacia adentro para encontrar un mundo mucho más grande, creo yo, que el que nos rodea muchas veces. Y yo de verdad envidio a las personas que están en contacto permanente con la naturaleza, que ellos tienen esa capacidad de ir y abrazar un árbol. Nosotros para abrazar un árbol, maestro, tenemos que irnos
caminar lejos, encontrar, a ver, un camellón para ver si puede uno encontrar un árbol y poder Pero ya abrazar. los quitó todos Alfonso Martínez, ahora con las obras del Río Chiquito. Sí, O sea que ya no- Ahora tenemos que esperar a que planten otros tantos de árboles y que esperemos ya no sean eucaliptos. en las macetas millonarias que están plantadas en el municipio. Amigos, amigas, simplemente estamos viviendo parte de un tema donde el ser humano tiene que ir en busca de esa parte, de esa evolución, donde el ser humano tiene que reconocer simplemente el potencial infinito que hay en cada uno de nosotros, más allá de las propias limitaciones que nos proporciona nuestra misma mente, ¿sí? Y hablo todo esto bajo este esquema, amigos, amigas, porque hoy en día tenemos una enseñanza que nos está dando esta enfermedad de COVID-19 y que nos está llevando a reconceptualizar gran parte de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque vivíamos una vida rutinaria, vivíamos una vida donde nos creíamos superiores e inferiores al mundo o a todos, ¿sí? Y Creíamos que el mundo nos pertenecía. Exacto. Y en realidad, realmente nos damos cuenta que somos seres diminutos, donde todavía nos hace mucha falta que aprender, donde nos hace falta mucho que despertar y reconocer que nuestra propia esencia, nuestra propia espiritualidad va más allá de lo que tiene que ver con la esencia humana o lo que tiene que ver con la materia humana como esqueleto, ¿no? de la parte evolutiva. Y fíjese que ahorita, maestro, yo recordaba, haciendo remembranza de noticias que empezaron a sonar después del primer mes de la cuarentena, donde ciudades como Venecia empezaron a tener de nuevo peces en los canales, incluso delfines, cosa que jamás se había visto. ¿Por qué? Por el auge de la gente que constantemente. Venecia, por ejemplo, es una de las ciudades que menos habitantes tiene, pero que más visitantes tiene en el mundo. Entonces, es un caos realmente esa ciudad en cuanto al ámbito turístico. Y eso mismo empezó a pasar en otras ciudades. Hubo ciudades donde empezaban a haber animales salvajes que bajaban a la ciudad porque pues ya no estaban los humanos. No había quien los cazara, no había quien los molestara. Vete a Lázaro Cárdenas, delfines, ballenas. Ballenas, sí. ¿Eso qué quiere decir, maestro? Que nosotros somos una plaga para el planeta. Nos hemos convertido en un virus realmente nosotros para el planeta. Y este virus vino a decirnos, detente, quédate en tu casa y ve qué ocurre. Echa un vistazo hacia afuera. Conoce tu cosmovisión. Y sí, tu cosmovisión, pero ve qué pasa en el planeta cuando tú no estás en él. ¿No? Esa reflexión a mí me quedó. Son reflexiones profundas, amigos. ¿Por qué? Porque la vida es de momentos. Y el momento es el presente, es esa parte que tiene que ver con la energía viva, ¿no? Con esa parte que tiene que ver con la parte de la actitud, con lo que tiene que ver con esa parte de la intuición. ¿Por qué no, Francisco? Bueno, claro, la intuición cuando la intuición empieza a manifestarse, es uno de esos síntomas de los que hablaremos el miércoles, del despertar de la conciencia, ¿no? Y se presenta en muchas formas, lo tocaremos más a fondo el día miércoles, pero quiero que el día de hoy, maestro, la gente que nos acompaña allá desde sus casas, que precisamente por esta enfermedad mundial, tal vez nos estén viendo y se puedan llegar a preguntar, ¿por qué estamos aquí ahora? ¿Por qué nos está pasando esto justo ahora? ¿Qué tenemos que ver que no hemos visto hasta ahora? ¿Qué nos está diciendo la naturaleza, Dios, no sé, la fuente principal, lo que querramos, el universo? ¿Qué nos está diciendo con esta pausa a la raza humana? ¿Qué mensaje nos está dando? Nos están dando muchos mensajes, maestro. Ese que yo mencionaba hace un rato, o sea, ¿qué hay allá en el mundo sin que estés tú?
¿en qué parte de la naturaleza estás interfiriendo? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que si hiciéramos esto de una forma razonada, si hiciéramos un uso de la naturaleza de forma razonada, de verdad la conciencia despierta, no la avasallaríamos como lo hizo por ejemplo Brasil, ¿no? Que Bolsonaro se puso a quemar las Amazonas, ¿no? El área boscosa del Amazonas, ¿no? Entonces creo que todo este tipo de cosas nos tienen que encender luces rojas de que es un momento de cambio. Por eso estamos tratando este tema en esta semana, maestro. Esta semana es una semana de quiebre para nuestro país. Estamos llegando a los picos de la pandemia y tenemos que ver cómo sigue después de esto. ¿Qué sigue en México, en el mundo, en el continente después de la pandemia? Yo soy de una persona que cree que la vida como la conocíamos jamás volverá a ser igual después de esta pandemia. Amigos, amigas, yo les invito a que actuemos a través del amor y que actuemos a través del amor y la necesidad del progreso mismo de nuestra propia esencia. ¿Por qué? Porque efectivamente, simplemente voy a hablar de Michoacán, de Morelia. Acabamos de vivir este fin de semana algunas manifestaciones donde todavía el pico de la enfermedad del COVID-19 todavía no iba en descenso, cuando esto puede proliferar. Estas manifestaciones van a ayudar a proliferar de alguna u otra manera esta pandemia enormemente, y esto se puede volver incontrolable aquí, precisamente en la capital del estado de Michoacán, Morelia. En el interior del estado, Lázaro Cárdenas, municipios nuevos con repuntes al COVID-19. En fin, yo les invito a que hagamos conciencia, les invito a que hagamos uso de esa parte que tiene que ver con la reflexión y con el humanismo propio. Y digo humanismo propio, ¿por qué? Porque de ahí depende volver a formatear, a darle rumbo a tu vida, a tus decisiones, a reencontrarte con tu propia esencia y encontrar esa parte que tiene que ver con la chispa de el vivir en el amor verdadero, el vivir en ese amor verdadero donde le llegues a ese significado dentro de las etimologías y donde ese amor te lleve a proporcionarle vida a todo lo que hay en tu alrededor. Y bueno, yo no me queda más que saludarle a la gente que nos está sintonizando en Tijuana, Baja California, la gente que está en la Unión Americana, la gente que está en Europa, en Cuba, en Sudamérica, en el interior de la misma República Mexicana. Tuvimos gente de Mexicali, a nuestro amigo Danone ahí en Mexicali, un saludo. A nuestro amigo Juan de la Cruz, Juan Cruz, que está también se me fue en Colorado, en el estado de Colorado. A nuestro amigo Punisher, bueno, que es mi tocayo, Francisco Javier, también en el estado de Texas. A nuestra muy querida amiga Rox, que cumple años hoy. Y también felicidades, Ros. Y a mi amiga en Arkansas, Estela Gorostieta, a nuestra amiga Silvia Barreda en el DF. Tenemos mucha gente que nos ve, maestro. Pues amigos, de verdad, gracias. Ojalá y sigan compartiendo el programa La Puerta Ancestral. Esta semana un tema interesante, a lo mejor con palabras muy bonitas, pero son cuestiones que nos tienen que llevar a la reflexión interna propia, a la reflexión interna, donde esa reflexión nos haga despertar nuestro ADN y nos ayude a recodificar todo eso negativo que nos está envenenando nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Esa parte que tiene que ver con la parte mental de cada uno de nosotros. De verdad, amigos, amigas, es tiempo de un cambio, es tiempo de una evolución, es tiempo de trascender, es tiempo de simplemente darte la oportunidad a vivir. Francisco, te agradezco, Francisco. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Les pedimos que nos sigan